Nadie quiere envejecer, pero todos quieren vivir para siempre. Cuando estamos sanos, nos sentimos invencibles, inmortales, mientras no seamos nosotros los enfermos o viejos. Pero podría llegar el día en el que tú o yo tengamos la esperanza de un milagro. Un día en que el progreso médico sea mucho más avanzado. Por eso, me alegra que los científicos de la medicina y la salud trabajen e inviertan continuamente. No solo tiempo, sino también pasión. Es bueno saber que siempre están presionando para ofrecer un tratamiento personalizado. Personalizado solo para ti y para mí, porque todos somos únicos, con diferentes diagnósticos, diferentes cuerpos y diferentes necesidades. Todos queremos vivir más. Por lo tanto, cuando se trata de nuestra salud, nuestra vida y nuestro tiempo asignado, podemos depender de lo mejor. Nadie quiere envejecer, pero todos quieren vivir para siempre. Cuando estamos sanos, nos sentimos invencibles, inmortales, mientras no seamos nosotros los enfermos o viejos. Pero podría llegar el día en el que tú o yo tengamos la esperanza de un milagro. Un día en que el progreso médico sea mucho más avanzado. Por eso, me alegra que los científicos de la medicina y la salud trabajen e inviertan continuamente. No solo tiempo, sino también pasión. Es bueno saber que siempre están presionando para ofrecer un tratamiento personalizado. Personalizado solo para ti y para mí, porque todos somos únicos, con diferentes diagnósticos, diferentes cuerpos y diferentes necesidades. Todos queremos vivir más. Por lo tanto, cuando se trata de nuestra salud, nuestra vida y nuestro tiempo asignado, podemos depender de lo mejor. Muy buenos días con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Antes de iniciar con nuestra conferencia del día de hoy, por favor tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que les recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después, retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si se ha conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja del mismo. Allí usted podrá realizar sus preguntas o sus consultas al speaker. El día de hoy continuamos con el curso de Genómica en Cáncer. Y les voy a presentar a la moderadora del día de hoy. La moderadora es la doctora Andrea Moreno. La doctora Andrea Moreno, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Fue médico residente en Solca, Quito, médico especialista en oncología clínica por la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, Argentina, Hospital Británico de Buenos Aires. Tiene un diplomado en Biología Molecular por la Universidad de Liège, Bélgica, Universidad de las Américas. Diplomado en Medicina basado en evidencias por la Universidad San Francisco de Quito, profesora de posgrado de Neurocirugía de la Universidad San Francisco de Quito, extutora y profesora del posgrado de Oncología Clínica de la Universidad Central. Doctora Andrea, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la presentación. Bueno, les agradezco en este día por estar presentes. Vamos a presentar nuestro tercer módulo del curso de Genética en Cáncer, ¿sí? Para mí es un gusto volver a presentar al doctor Víctor Hugo Espín. Él es médico graduado en la Universidad Central, tiene una maestría en Genética Médica en la Universidad de Glasgow, Escocia, es fellow en Genética en la Universidad de Berkeley Children's Hospital, Auckland, certificado de Genética Médica obtenido en la Universidad de Valencia, médico genetista del área de Genética y Molecular del Hospital de Lies, Carlos Andrade Marín de Quito,
profesor de genética del posgrado de la Universidad Central del Ecuador, autor de más de 60 publicaciones nacionales e internacionales de genética en libros y revistas médicas, miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, miembro de 6 sociedades científicas del Ecuador, miembro de la American Society of Human Genetics, miembro del ALAP, Asociación Latinoamericana de Medicina de Precisión. Bueno, en este día vamos a presentar aplicaciones de genómica en cáncer. Hemos visto la teoría, ahora vamos hacia la aplicabilidad. Para mí es un gusto, doctor Spin. Adelante, por favor. Listo, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por su asistencia y gracias por tan bonitas palabras. Sí, comenzamos el año pasado y estamos ya por terminar un pequeño módulo para tratar de entender la genómica en medicina. Así que, bien, vamos a... Sí se alcanza a ver, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, es la última fase, como les decía. Vamos a ver ya la cuestión realmente práctica. El año pasado hablábamos de la oncogénesis, de la carcinogénesis, de los genes que hacen que una celulita que vive feliz, normal, compartiendo oxígeno, alimentos con otras iguales, de pronto altera su ser, altera su yo interno y comienza a querer vivir autónomamente. Quiere ya no depender de otras y comienza a crecer a su propio ritmo, a invadir a otros tejidos para tomar lo que necesita sin importarle la pérdida del equilibrio que se llama vida. Vimos esos genes, vimos cómo se alteran, vimos cómo se dañan, vimos cómo poco a poco una célula se va volviendo progresivamente más dañada. En el siguiente módulo analizamos cómo podíamos estudiar esas células, qué herramientas, qué instrumentos tenemos para saber cómo se ha ido dañando esa célula, para entender cómo el genoma de esa célula va transformándose en un tejido maligno y cómo podemos llegar a estudiar, a interpretar esos daños genéticos. En esta última, lo que vamos a hacer es ya sumar las dos, como les decía, para entrar directamente a una cuestión de tratamiento en pacientes. Es decir, lo que vimos sería teórico, sería la ciencia básica. Pero la ciencia básica no es nada si no tenemos una aplicación real. Y ese es el objetivo de esta última charla. Básicamente la medicina se ha basado en un tratamiento único. ¿Tienes gastritis? Pues ten tu tratamiento para gastritis. ¿Tienes amigdalitis? Pues ten tu tratamiento para amigdalitis. Básicamente es un tratamiento único basado en los éxitos terapéuticos en estadística. 80%, 90% de personas le va bien, claro. 90% le va bien, pero si hay un 10% que no le va tan bien o le puede ir muy mal. Pero si vamos entendiendo, el genoma de cada persona es diferente. Y cuando hablamos de cáncer, el mismo tumor es diferente. 2 mujeres con cáncer de seno no tienen exactamente los mismos daños genéticos. Las células que se transformaron en neoplásicas no siguieron ese orden exacto, mecánico, milimétrico para que ambas sean exactamente igual. No, han cambiado. Entonces, si ya sabemos eso, la medicina se enfoca, y no solo para el cáncer, a esto, a un tratamiento personalizado, lo que se le ha llamado ya en la actualidad un tratamiento de precisión. Insistiendo, si es que sabemos que el genoma de una persona es distinto, si es que sabemos que en el caso de oncología, los tumores, aunque sean del mismo órgano, son distintos, pues si hacemos una disección molecular del genoma de la persona y del genoma del tumor, podemos entrar a dar un tratamiento especializado, un tratamiento A, un tratamiento B, un tratamiento C, que va a tener muchísimos mejores resultados. Y a eso es lo que se enfoca la medicina de precisión para cáncer y para un montón de cuestiones en medicina. Entonces, la primera pregunta para despertarnos
sería la genómica en oncología. Todo esto que he hecho una introducción serviría para para prevenir el cáncer, claro, evitar problemas. B, no, mejor es para diagnosticar, para poder diagnosticar tempranamente. C, para clasificar los distintos tipos de tumores. D, para un tratamiento especializado. O E, será todo lo anterior. O eventualmente será solo básicamente para prevención y tratamiento. Como ya saben, vamos a hacer las preguntas y vamos a ver cómo le va a la audiencia. Muy bien. Ya tenemos las respuestas del auditorio. Para prevención no votó nadie. Para diagnóstico un 7%. Para la clasificación un 7%. Para tratamiento nadie. Para todo lo anterior, sí, 3 de 4 votaron para. Y para A y D, 7%. Entonces, la respuesta sería, la genómica en realidad, todas estas bases teóricas moleculares se pueden aplicar en estimación de riesgo de cáncer, en prevención de cáncer, en diagnóstico del cáncer, en clasificación de tumores, en tratamientos de precisión y en monitorización del tratamiento. Es decir, la respuesta 3 de 4 ya están claros de que no es algo de futuro, es algo ya presente, que las bases moleculares se aplican para todas estas cosas y cada vez se van a ir aplicando más. En algunas de estas áreas, ya vamos a ir viendo una por una, se aplican más, pero es un hecho que poco a poco esto va a pasar a ser parte normal del día a día del manejo de los pacientes oncológicos. Entonces, para comenzar con el primero, asimismo entramos a otra pregunta para ver cómo está el conocimiento. ¿Qué cantidad de neoplasias tienen características hereditarias? Es decir, tienen una base genética que le hace que pueda ir pasando de generación a generación. ¿Será un 40%? Tal vez un 30%, una de 3. ¿Será un 20%? Una de 5. ¿Será un 10%? Una de 10. ¿O será un 5%? ¿Cuál es el porcentaje de neoplasias hereditarias en general? Veamos cómo nos va en el auditorio en esta pregunta. La primera sacaron 10 casi todos. Bien. Las respuestas. 40%, un 6% piensa que 40% de todos los tumores tienen una base hereditaria. 30%, un 37% de personas piensa que casi una de cada 3 piensa que la base hereditaria es 30%. Un 12% votó por 20%, un 18% por el 10% y un 25% por 5%. Entonces, la respuesta. De todos los tumores, de todos los que existen, los que atacan a nuestros pacientes, más o menos un 75%, son números cerrados, un 75% se los conoce como tumores esporádicos. Son tumores que se dan en la persona por factores genéticos predisponentes, por factores ambientales desencadenantes, pero no hay propiamente un componente familiar claro, notorio, detectable. Básicamente es
la persona que le dio cáncer de próstata y no tiene ningún antecedente en la familia. 3 de cada 4 personas tienen ese tipo de tumor. Cuando estamos atendiendo a pacientes, la mayoría a su genealogía no tiene mayor situación y, como insisto, estas personas son una conjunción entre su base genética y su base ambiental. Un 20% se le conoce como agregación familiar o también susceptibilidad familiar. En este caso, la palabra cáncer ya no es tan extraña en la familia. O sea, ya existen casos. Pueden ser del mismo tumor o de otros tumores. En esta situación, como vamos a profundizar después de un momento, lo que existe es un poco más de predisposición genética. Existen elementos que hacen que esa familia tenga una mayor susceptibilidad a poder desarrollar neoplasias, tal vez con menor cantidad de elementos exógenos, con menor cantidad de elementos ambientales. Y solo un 5%, solo el 5%. Ya digo, estamos hablando de números redondos. Esto puede variar un poquito de acuerdo a tumores, pero es alrededor, estamos en tumores en general. Solo un 5% tienen en realidad un daño genético, una base que va pasando de generación a generación. Ese defecto genético hace que esa persona sea extremadamente más susceptible, no simplemente susceptible, sino muchísimo más susceptible a desarrollar cáncer. Y ese es un concepto que también tenemos que guardar. El cáncer no se hereda. Ni siquiera en los famosos cánceres hereditarios se hereda. Lo que se hereda es un gen mutado. Y ese gen mutado pavimenta el camino al desarrollo de un tumor, pero no se hereda el tumor. La respuesta es 5%. Ahora, para comprender un poco esto de la prevención y detección, tenemos que entender un concepto que hasta hace algunos años era impensable, pero hoy por hoy se sabe. Absolutamente toda enfermedad, toda enfermedad descrita en la especie humana tiene un componente genético y tiene un componente ambiental. No existe una enfermedad que no lo tenga, tienen que tener los dos. Lo único que cambia es el porcentaje del mismo. En una enfermedad ambiental, claramente, una infección, si la persona no tiene contacto, hablemos, con el vibrio cólera, si no tiene contacto, no le puede dar cólera, es imposible, no le puede dar. El componente ambiental es enorme, es gigantesco, pero tenemos un componente genético. No todas las personas con vibrio cólera les va a dar la enfermedad. Algunas les puede dar muy grave, otras les puede dar muy leve. Esa es la parte genética. Aunque el componente ambiental es el más poderoso, el genético, como quien dice, va a modular la respuesta de esa persona. Por eso, ya digo, en ciertas enfermedades, a pesar de ser el mismo agente etiológico, la respuesta es diferente. Es la parte genética. Ahora, hay otros que la parte genética es predominante. Aquí pongo como ejemplo la fibrosis quística. Claro, si una persona no tiene 2 genes mutados, no tiene los 2 alelos del gen CFTR alterado, no puede tener fibrosis quística. Es imposible, no tiene. Podrá tener otro problema, pero no es fibrosis quística. Realmente el componente genético es enorme, es brutal. Los 2 genes dañados, la enfermedad. Un gen dañado es portador, no tiene enfermedad. No tiene ningún gen dañado, imposible, no puede tener la enfermedad. Es la misma cuestión que veíamos acá. Pero también hay un componente ambiental, un componente pequeño ambiental. Y ese componente pequeño ambiental estaría basado más en la respuesta que va a tener esa persona con fibrosis quística a los tratamientos que se le dé. Va a responder bien, va a responder mal, va a generar más fácilmente atelectasias, va a generar más fácilmente bronquiectasias, va a responder mejor a los antibióticos ante los tratamientos. Y aquí tenemos el que nos interesa, el cáncer. El cáncer es una mezcolanza entre un factor genético y un factor ambiental. A veces es un poco más del ambiental, a veces es un poco más del genético, pero se podría decir, hablando en términos de nuestro castellano, es miti-miti, mitad. Genético predisponente, ambiental desencadenante. ¿Y eso cómo lo vemos? El ejemplo más típico de esto es una persona fumador, una cajetilla diaria desde los 15 años,
A los 70 años, claro, tiene un EPOC terrible, tiene un montón de problemas enfisematosos en el pulmón, pero no tiene cáncer de pulmón y posiblemente se morirá por una complicación cardíaca de su daño pulmonar, pero nunca generó cáncer de pulmón. Y viceversa, personas que tal vez fumaban solo unos 3 al día, más o menos, y a los 50 años desarrollan cáncer de pulmón. Ahí es donde juegan, bailan tango entre el factor genético y el factor ambiental. Entonces, todo el mundo tiene, no solo para el cáncer, sino para otras enfermedades. Todas las enfermedades más comunes de la especie humana tienen la misma base molecular. Hay una base genética que se hereda, que le da susceptibilidad. En algunos casos, una susceptibilidad baja, una susceptibilidad normal o una susceptibilidad alta a desarrollar la enfermedad. Y esto juega con los factores ambientales. En una persona, hablemos de otra enfermedad para poner más claro el ejemplo. Es una familia en la que existen varias personas con diabetes. La diabetes no se hereda, por lo menos la diabetes clásica. Hay unas diabetes hereditarias, pero no viene al caso. Pero en este caso, hay varios casos de diabetes en la familia. La susceptibilidad genética de nacimiento en un miembro de esa familia es más alto que la población general, por el hecho de los antecedentes genealógicos que le rodean. Entonces, con un poco de empuje, con un gatillo pequeño de factor ambiental, se pasará a enfermedad. Esta persona tiene antecedentes de diabetes y bueno, no hace deporte, es obeso, toma Coca-Cola, le encantan las papas fritas, no tiene nada de actividad física. Es un hecho que con esos factores va a desarrollar diabetes. Eventualmente otra persona de otra familia que no hay esa susceptibilidad alta a la diabetes, con los mismos factores ambientales, tal vez no desarrolle la enfermedad. Eso es lo que es una susceptibilidad genética. Y lo mismo ocurre en familias que, claro, el abuelito tuvo cáncer de próstata, la tía tuvo cáncer de cervicuterino, el primo Fulgencio tuvo cáncer de gástrico, es decir, en esa familia también hay una susceptibilidad a desarrollar tumores. El potencial genético es alto. Por lo tanto, el factor ambiental no tiene que hacer mucho para pasar a enfermedad. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel molecular actualmente? Se está buscando y se busca muchísimo, y son estudios muy interesantes, de los polimorfismos de susceptibilidad. ¿Qué es un polimorfismo? Un polimorfismo es una variante del gen, es decir, el gen existe, el gen funciona, el gen no está mutado, y ese es otro concepto. Mutación, el gen está dañado. Polimorfismo, el gen tiene un cambio, pero ese cambio lo hace para bien o para mal, lo hace más activo o menos activo, pero no es que no existe. Asimismo, utilizando un ejemplo simple, todas las personas tienen el gen de la deshidrogenasa alcohólica, todos. Si no lo tuvieran o tuvieran mutado, al contacto con alcohol se van a morir, porque va a cambiar completamente el pH y va a producir un fallo bioquímico interno gravísimo. Entonces, todo el mundo tiene deshidrogenasa alcohólica. Hay personas que su deshidrogenasa alcohólica tiene algún cambio que lo hace más activa, con una vida media más larga, con un centro activo más específico y metaboliza más rápido el alcohol. Esas son las personas que se les conoce como los que no caen, los que son duros de chumarse. Claro, tienen una deshidrogenasa alcohólica con un polimorfismo que le hace más activo y viceversa. Puede haber personas que tengan una deshidrogenasa alcohólica con un polimorfismo que hace lo contrario, que sea una proteína de menos vida media, una proteína más inestable, una proteína con un centro activo más metido, que hace que el metabolismo del alcohol no sea tan rápido, tan efectivo, y por lo tanto se embriagan mucho más rápido, mucho más rápido. Entonces son los que les dicen los cabezas de pollo y más. Pero todos tienen la deshidrogenasa alcohólica, pero unos con una variante que les hace más resistentes y otros con una variante que les hace menos resistentes, sin que eso signifique mutación. Ninguno de los dos es mutado, porque si fuera mutado, ya digo, produciría enfermedad. Entonces, basándose en eso,
se hacen estudios en genes buscando estos polimorfismos que les hacen más o menos susceptible a una persona. Y se buscan no solamente en cáncer, sino se buscan en obesidad, se buscan en enfermedades coronarias, en enfermedades hipertensivas, en diabetes, en migraña, y se generan unos kits que se llaman de medicina predictiva. Entonces, hay polimorfismos para diferentes diferentes tumores. Ahora, ¿sirven realmente estos kits? Porque estos kits se pueden encontrar en Amazon. ¿Sirven o no sirven analizar estos polimorfismos? Este es uno de los libros más interesantes y mejor escritos que hay acerca de medicina de precisión, muy, muy bueno. Y en este, su autora habla que ningún examen molecular es capaz de superar los datos que nos dan los antecedentes familiares. Es decir, si en una familia existe diabetes, esa persona sin necesidad de hacerse ningún test predictivo, se sabe que estadísticamente tiene más riesgo de diabetes que la población general. Si en esa familia no hay diabetes, no es que una persona no tiene riesgo, pero su riesgo puede ser el de la población general o incluso menos que la población general. La misma situación ocurre con el cáncer. Si en esa familia dicen, no, pues si el abuelito se murió a los 100 años, ya de viejito, la abuelita le dio un infarto a los 90 años, no hay antecedentes de cáncer, pues como que los polimorfismos que existen en esa familia favorecen a la longevidad y favorecen al no aparecimiento de tumores. No significa que no pueda haber en esa familia, pero como que su genética le está ayudando para esa situación. Entonces, la conclusión era que sí pueden servir, que una persona puede hacerse uno de esos test predictivos y, bueno, encontrar, tengo más susceptibilidad para Alzheimer o tengo más susceptibilidad, qué sé yo, para problemas tiroideos, pero primero no significa que le vaya a dar, significa que tiene más susceptibilidad que la población general. Y eso analizando con pinzas, porque como son problemas poligénicos, el analizar 3, 4, 5 genes tampoco es que nos dice ya definitivo que va a haber o no problema. Lo que nos dice es, bueno, si esta persona tiene 4 genes de predisposición conocidos, polimórficos para Alzheimer, podría ser que tenga un poco más de riesgo que la población general. O podría ser simplemente que mi riesgo es como el de cualquier hijo de vecino. O eventualmente estos test nos pueden decir, esta persona no tiene menos predisposición que la población general, pero todos estos test de predisposición hay que analizarlos con mucho cuidado porque no son definitivos, es decir, no estamos dando un diagnóstico. A lo sumo, tiene uno que otro polimorfismo que le hace más susceptible, pero nada más. Pues regresan. En el esporádico, sí, la mayoría es un juego de factor ambiental y factor genético. En esta de la susceptibilidad o agregación familiar, sí, tenemos un poco más de genes. Por lo tanto, la cantidad de ambiente ya no es tan alta para generar la enfermedad. Decía 25, 30%. Y en este 5%, sí, el factor genético juega muchísimo y el factor ambiental ya no tanto. ¿Por qué? Porque el genoma desde el nacimiento ya lleva una falla. Y esta falla lo hace tan delicado que inmediatamente puede desarrollar tumores. No siempre, pero sí en una alta proporción. ¿Cómo es eso? Pues básicamente la persona tiene en su genoma, como indicaba, un gen mutado. Eso no es un polimorfismo, es un daño, una mutación. No funciona. No funciona el APC, no funciona el BRCA, no funciona alguno de esos genes. Está dañado. Y al estar dañado, tenemos esa situación. Básicamente, y eso recordamos de la primera sesión, hay muchos genes que tienen que ver con carcinogénesis, pero la gran mayoría de estos genes relacionados con el cáncer hereditario, que es en el 5% de todas las neoplasias, o es un gen reparador, la gran mayoría son genes reparadores, o es un gen supresor tumoral que se encuentra mutado. Claro, se dañó un gen supresor, el organismo trabaja solo con uno. De los 2 alelos solo trabaja con uno. Y al trabajar con uno, claro, es más patógeno. El ejemplo de la primera clase. El automóvil tiene 2 frenos. El freno de pedal y el freno de mano. Si se dañó un freno, claro, podemos ir frenando con el otro. Pero ya el carro ya está inestable y es muy fácil que se rompa el otro. El reparador, en cambio, es el mecánico que le da el soporte
y el mantenimiento al genoma. Si está dañado el mecánico, si el mecánico está con una menor efectividad, la posibilidad de que se llene de daños y que se altere algo es mucho más alta. Entonces, sabemos que para que llegue un tejido normal a hacerse maligno, tiene que ir acumulando mutaciones. Entonces va a mutación 1, mutación 2, mutación 3, para que se dé la evolución clonal. En el caso del cáncer hereditario, la persona ya nace con esta mutación, no tiene que pasar este primer paso, ya nació. Y como nació, el camino ya es más corto. Por eso una de las características típicas del cáncer hereditario es el aparecimiento temprano. En una chica que tenga un cáncer de seno a los 28 años, eso es genético hasta que se muestre lo contrario. Ahí hay una fase no sería genético, porque todo cáncer es genético, sería hereditario hasta que se muestre lo contrario. Eso se ejemplifica en esta curva. Aquí está el riesgo en rojo, el riesgo de la población general en mujeres de desarrollar cáncer de seno. Llegamos al 10-12%, que es lo normal en una mujer común y corriente. Si esa mujer nació con el BRCA2 mutado, desde el nacimiento, miren cómo sube. Riesgo casi 50%, 50 versus 10%. Si nació con el BRCA1 mutado, su riesgo puede llegar al 80%. Es una diferencia enorme por haber nacido con medio camino ya trazado. Entonces, la segunda cuestión, pero aunque va muy cogido de la mano, es la prevención. Pues, si sabemos que podemos hacer pruebas moleculares para tratar de encontrar estos polimorfismos, pues la idea no solo es encontrarlos, sino tal vez intentar hacer prevención. Pero, ¿cómo podríamos intentar hacer prevención si es algo multifactorial? Básicamente, uno es, el genoma no vamos a poder cambiar. Sabemos si la persona heredó muchos polimorfismos de predisposición, o más grave, una mutación de estas hereditarias, no la vamos a cambiar. No se puede cambiar, el genoma no se cambia. La fertilidad la va a tener toda la vida. Pero podemos intentar jugar un poco con los factores ambientales. Primero, hay 4 factores ambientales muy fácilmente controlables, que tienen una relación directa con el cáncer. El alcohol, el tabaco, el sedentarismo y la obesidad. Los 4 son completamente controlables. Entonces, no podemos cambiar el genoma, pero sí podemos cambiar los factores ambientales. En esta lista, que es interesante, a mí siempre me gusta añadir la radiación ultravioleta. Eso tal vez no afecte mucho a la gente en Australia o en Suecia, pero a nosotros, en nuestra posición en relación al planeta, la radiación ultravioleta y el melanoma es una relación altísima. Entonces también prevenir la radiación ultravioleta. No podemos evitar que nos caiga, pero sí podemos utilizar medios de protección. Entonces, en algo que se está trabajando mucho es lo que habíamos hablado. ¿Por qué unas personas que fuman les dan cáncer y otras personas que fuman no les da cáncer? Y se intenta poco a poco ir desentrañando esos misterios, encontrando polimorfismos de susceptibilidad o polimorfismos de defensa. Lo que se ha encontrado es gente que tiene genes reparadores con polimorfismos que les hacen más activos. Entonces, al ser más activos, les hacen más resistente a desarrollar un tumor. Reparan mejor el ADN. Pero esto es una de las partes en las que en los futuros años vamos a encontrar ciertos polimorfismos. Pero la idea no sería, vea, usted, señor, tiene un buen polimorfismo de defensa contra el alcohol. Siga nomás chupando. No, porque por más que sea un polimorfismo de defensa, no significa que no le va a dar. Que sea un poco más, digamos, entre comillas, duro que la población general, no significa que no le pueda dar. Pero no podemos abusar de eso. Y la otra, básicamente la prevención se juega en esto, en la detección temprana. La medicina se enfoca a la detección temprana del cáncer. Cuando en los años 70, después del proyecto Apolo, decidieron, vamos a encontrar ahora, como el hombre fue capaz de llegar a la luna, ahora sí vamos a encontrar la cura contra el cáncer.
Nunca se pudo encontrar la cura definitiva contra el cáncer, no, y no se ha podido. Existen aproximaciones terapéuticas excelentes, pero la curación, no hay curación. Lo que se descubrió es eso, que mientras más temprano seamos capaces de detectar un tumor, mejores expectativas le vamos a dar a ese paciente. No es lo mismo comenzar un tratamiento con un tumor chiquitito que está localizado que con un tumor en grado 4. Eso es muy simple. Entonces, se mezclan las dos cosas. Si podemos saber que una persona tiene mayor susceptibilidad, hablemos el cáncer de seno, por decir algo, pues se harán mejores controles, se hará una screening mucho más detallado, con el fin de tratar de obtener la detección lo más pronta posible para generar la mejor respuesta posible. Entonces, base a la historia, en base a los componentes moleculares, que ya digo, poco a poco van a ser parte normal de los estudios, así como hoy por hoy es, qué sé yo, el HDL y el LDL, asimismo habrán esos estudios. Si la persona, entre comillas, es normal, no es que no tiene el riesgo de la población general y por lo tanto tiene que hacer las cuestiones de población general, entre esas las que ya había mencionado. Cuando encontramos que a la historia y eventualmente a los marcadores moleculares tienen un riesgo moderado, más alto que la población general, pues habrá que hacer ciertas recomendaciones personalizadas y un seguimiento también más personalizado. Ya no se le puede manejar a esta persona de una manera estándar. Y no se diga cuando encontramos muchos polimorfismos de predisposición o no se diga un gen dañado, alterado. Eso es alto e implica un seguimiento de riesgo. Por ejemplo, algo que me parecía interesantísimo es en estas mujeres que tienen un BRCA1 o BRCA2 mutado con un altísimo riesgo de cáncer de seno, una de las formas de hacer screening no es la mamografía ni el eco, o sea, van directo a la mamografía por emisión de positrones. Tienen un 80% de riesgo, pues utilicemos también la artillería pesada para tratar de detectarlo lo más pronto posible. Entonces, la idea es entender esta interacción entre factores genéticos, entender la génesis del cáncer con sus factores ambientales, para ir comprendiendo cómo se produce el cáncer y desentrañar esas variables que le hacen que una persona sea más o menos susceptible. Diagnóstico del cáncer. Básicamente el diagnóstico del cáncer siempre ha sido imagen que nos da una sombra muy fea, una sombra muy sospechosa de que parece que hay algo aquí, e inmediatamente vienen nuestros amigos patólogos a ayudarnos. Con la biopsia vemos la estructura y la arquitectura histológica y podemos decir, sí, es tal tipo de tumor, tal cosa, tal cosa. Es como quien dice, el camino usual del diagnóstico del cáncer. Por alguna situación sospechamos, básicamente es por imagen, eventualmente también puede ser por marcadores tumorales, pero el microscopio del patólogo es el que termina diciendo sí o no. Pero, me pasé esto. Pero hoy por hoy se está enfocando a esto que hemos estado hablando. Sabemos que un tumor se va dando por alteraciones secuenciales, progresivas de ciertos genes específicos. Entonces, la idea es tomar la muestra, tomar la biopsia, y bueno, una parte se irá al microscopio del patólogo, pero otra parte se irá a la extracción de ADN para el análisis de estos marcadores moleculares. Otra cuestión es ya ir un poco más allá, tomar la muestra del tejido sospechoso y analizar directamente cómo está funcionando. Es decir, no solamente la fotografía de su arquitectura histológica, sino cómo está funcionando. Está generando qué tipos de ARN mensajero para saber qué genes están activos o inactivos, o qué proteínas no está produciendo o está produciendo para saber por dónde está yendo el proceso. Eso es proteómica. Y algo que sí me quiero detener porque es de los avances más interesantes que puede haber en la medicina del siglo XXI, es la biopsia líquida. El poder analizar un tejido sospechoso, un tejido tumoral, que se encuentre lejos de nuestras agujas, lejos de nuestra intervención.
basándonos básicamente en sangre periférica. Veamos un poquito de cada uno. Entonces, sacamos una biopsia de un paciente. Como les decía, esa biopsia va a las laminillas del patólogo, quien nos da un informe y podemos saber si estamos ante nuestro enemigo o es simplemente alguna masa de tejido benigno. Ahora lo que se hace, o lo que se va a hacer y lo que se está haciendo, es se toma la biopsia y se analizan las características genéticas. ¿Qué genes podrán estar alterados? Incluso buscando con especificidad, es cáncer de pulmón, busquemos este gen, este gen, este gen, este gen. Y de esa manera se puede tener una biopsia que puede ser altamente confirmatoria e incluso ya nos indica la vía para hacer el tratamiento. La otra, este es un gel en 3D de un estudio proteómico. En la proteómica lo que se hace y se analiza es las proteínas que produce tal o cual tejido. Porque claro, la expresión de un gen o la no expresión de un gen se da por las proteínas. Entonces, mire, aquí tenemos el gel de un tumor de pulmón. Y busquemos este gen. En este gen, en este gel, vemos aquí que esta proteína se produce en gran cantidad, mientras que en el tejido normal se produce en poca cantidad. Esta nos va a ir indicando cómo se está comportando el tumor. Así viceversa. En el tejido normal esta proteína sí se produce y en el tumoral no. Eso también nos dice que por ahí va el funcionamiento del tumor. La idea es entender la funcionalidad y poder atacarle donde más le duele a la neoplasia. Aquí tenemos la misma historia. Un tumor de seno, las proteínas extraídas del tumor de seno y las proteínas extraídas de un tumor normal. Y la misma cuestión, mire, aquí no se expresa esta proteína, no hay en el tejido normal. Y en el tejido tumoral sí la hay. Entonces, en base a este perfil funcional, se va diseñando, como les decía, los mejores misiles para atacar a ese tipo de tumor. Y lo que les comentaba, hablando del cáncer de pulmón, muchas veces existe un nódulo o alguna sombra sospechosa, una masita sospechosa en el pulmón, visible en la tomografía, visible a los rayos X, pero de muy difícil acceso para biopsiar. ¿Cómo llegamos hasta allá si está metida en una base pulmonar? Entonces, ahí es donde viene esta maravilla actual que es la biopsia líquida. Tomamos una muestra de sangre periférica como para tomar y hacer una glucosa. Tomamos esa muestra y mediante un proceso muy especializado, tomamos el ADN que podría estar proviniendo de la masa tumoral. Y podemos analizar no solamente el tipo de tumor, sino los genes que se están expresando, los genes que están mutando, sin necesidad de habernos metido a la caja torácica y haber pinchado la masa. Del tumor salen su ADN. Este ADN, obviamente, se mezcla con el ADN normal de las otras células, pero mediante tecnología del siglo XXI podemos pescar este ADN dañado y podemos determinar el perfil tumoral, el genomic profile, que ya vamos a hablar con mucho más detalle adelante. Podemos monitorizar el tratamiento, no solamente con imagen ver si se está reduciendo el tamaño del tumor, sino ver cómo va la cantidad de ADN o las mutaciones de ese ADN. Si eventualmente no funciona nuestro tratamiento de primera línea, tratar de entender por qué no ha funcionado. ¿Por qué el medicamento A, que sabe que tiene un gran efecto en este tipo de tumor, no está respondiendo? Básicamente la respuesta siempre está a nivel molecular, pero vamos a buscarla para poder tener un plan B o un plan C que pueda ayudarnos mejor. Y eventualmente, esta es una maravilla también, ¿cuántas veces no se tienen esos casos en que la persona está afectada y encontramos varias masas, pero no podemos identificar claramente el primario? Si no podemos identificar claramente el primario, no encontramos ese primario, también el tratamiento es como con un bastón de ciego. Ataquemos al
así basado. Cuando si sabemos cuál es el primario, sabemos cómo podemos dar una mejor terapéutica. Se puede intentar encontrar dónde está ese primario a partir de una biopsia líquida, es decir, a partir de una simple muestra de sangre, podemos hacer un montón de cosas que hace 20 años era imposible ni imaginarnos. Otra cuestión en la que se aplica la genómica, lo que hemos hablado, es en la clasificación de tumores. Básicamente, a nivel de todo tumor, se intenta hacer clasificaciones que nos permitan, asimismo, proyectar un mejor tratamiento, proyectar el pronóstico que puede tener ese paciente y por dónde podemos comenzar a atacarlo. Una famosísima en cáncer de mama, los famosos subtipos del luminal A, el luminal B, el HER2 o el triple negativo. Típico, utilizado, este es día a día en cáncer de seno. Y eso sabemos que esta clasificación es en base a los receptores hormonales y a la expresión o no del HER2. Entonces, pero cualquiera de estos receptores hormonales, HER2, todo eso está controlado, manejado, expresado o no expresado por un bloqueo o una sobreexposición, el gen está demasiado activo de estos. Entonces se va viendo, esto es la definición a nivel inmunohistoquímico, pues esto tiene que tener una base genética. Y cada vez más, mejor traemos ADN y vamos viendo la expresión directa de genes, mucho más exacta, mucho más precisa. Eventualmente una inmunohistoquímica podría estar bastante en relación a la experticia del ojo que está viendo la placa. En cambio, eso no, pues. ¿Tiene el gen mutado? No tiene el gen mutado. ¿Y qué porcentaje tiene el gen mutado? Pues la clasificación de tumores, que siempre se ha basado en características histológicas, después en características inmunohistoquímicas, va a ir cambiando a características genéticas. Hablábamos en la anterior charla del proyecto Genoma del Cáncer, y esa es una de las ideas, ir viendo qué genes están activos, qué genes están inactivos, qué genes están sobreexpresándose, qué genes están silenciados en los distintos tumores para ir generando una clasificación de tumores de tipo genómico. Ahora, lo que más se habla, pero estamos viendo que no es lo único, o sea, la genómica en cáncer no está solamente enfocada a los tratamientos de precisión, para nada, está enfocada para todo lo anterior. Los tratamientos de precisión que nos hablan de que, claro, cada paciente tiene su propio tumor, cada tumor tiene sus propias mutaciones y por lo tanto cada uno de ellos debe tener su tratamiento individualizado. Las armas principales en la lucha contra el cáncer es la eliminación quirúrgica. Si analizamos un poco la historia, la eliminación quirúrgica en el siglo XIX era el arma fundamental en el tratamiento del cáncer y la teoría decía que mientras más mutilante sea la cirugía, mejor pronóstico había. Entonces, si se detectaba una pequeña masita en seno, no retiraban solo el seno, retiraban el seno, el pectoral, incluso retiraban clavículas, retiraban costillas. Posteriormente, sí, alrededor a mediados del siglo XX, se vio que no se ganaba tanto haciendo cirugías enormemente mutilantes, que podían ser cirugías más restrictivas, más pequeñas, menos complejas, pero había que darle quimioterapia, 3, 4, 5 fármacos quimioterápicos. Era la época en la cual se creía que la curación estaba una partecita chiquita en la cirugía, pero una parte enorme en meter enormes cantidades de los venenos de la quimioterapia en la persona. También se vio las cuestiones de que, claro, utilizando radiación, los tejidos tumorales se morían. Pero ojo, también se mueren los tejidos normales. Entonces, estos siguen siendo, como les digo, las principales misiles, las principales armas en la lucha día a día contra el cáncer. Pero ya no de esa manera tan brutal que se creía que era la forma de curar. Pues claro,
le daban unas quimioterapias enormes, podían conseguir la reducción del tumor y conseguían posteriormente una leucemia que le mataba. O sea, no le mataba el tumor propiamente, pero le mataba la leucemia. Entonces, ahora, entendiendo más esta situación, pues vamos viendo hacia dónde va, sabiendo dónde está la mutación, dónde está el daño, cómo esta célula se transformó en maligna, cuál es, digamos, su gran poder pincharle por ahí. Entonces, la idea del tratamiento de precisión es ese. No vamos a dar un bombardeo de quimio, un bombardeo de radio, una cirugía mutilante. Vamos a entender al enemigo, como en el arte de la guerra de Sun Tzu. Vamos a conocer al enemigo para saber por dónde le tenemos que atacar mejor. Y si sabemos que es genético, pues tenemos que entrar por la parte genética. Y los resultados cada vez son mejores. Y esto no es una cuestión de que sí, en los futuros años, o sí, para próximos tratamientos. Esto ya existe, ya se da el tratamiento de precisión. Que cada vez se va afinando es otra cosa. Pero lo que habíamos hablado, el famosísimo cromosoma Filadelfia. La translocación entre el BCR-ABL, altamente relacionado con la leucemia mieloide crónica. 95% de pacientes con leucemia mieloide crónica tienen cromosoma Filadelfia. El ABL, que es un protoncogen, al fusionarse con el BCR, genera un oncogen. Entonces, si esa es la causa, pues ataquemos la causa. Y se genera una medicación que va directamente a bloquear el BCR-ABL. Esa medicación es el imatinib. Hoy por hoy, una pastillita, 2 pastillitas con muy poquitos efectos colaterales, ni para pensar, ni para comparar con una quimioterapia tradicional. Puede dar una expectativa de vida de más de 10 años. Y cuando hablamos de neoplasia, 10 años es un siglo en personas con leucemia mieloide crónica. ¿Por qué? Porque fuimos a la raíz del problema. Esa es medicina de precisión. Si tiene BCR-ABL, el imatinib le va perfecto. Si no tiene BCR-ABL, aunque sea un medicamento con tanto éxito, no le va a hacer ni cosquillas, no le va a servir. Otro ejemplo de medicina de precisión, incluso le hicieron películas, una película interesante de cómo fue el desarrollo de este anticuerpo monoclonal humanizado, que fue o es considerado uno de los avances en la terapéutica oncológica más importantes de este siglo. El trastuzumab. Trastuzumab, excelente. Asimismo, mejora el pronóstico en las mujeres de una manera brutal, siempre y cuando estas mujeres tengan una sobreexpresión del HER2 en sus células. Siendo un medicamento tan bueno, ¿cómo será de bueno que le hicieron a esta película? Siendo tan bueno, en una mujer que no exprese el HER2, ni siquiera, aunque lo exprese un poquito, tiene que expresarlo 3 cruces. Si no lo expresa de esa manera, si el gen no está mutado y sobreexpresado y no hay esta proteína en la membrana, no sirve. Una mujer HER2 negativo, este medicamento, uno de los más exitosos del siglo, no tiene ningún efecto, el mismo efecto que un tic-tac. Eso es medicina de precisión. Busquemos la genoma, busquemos los marcadores que hay, busquemos los daños genéticos y démosle en el daño preciso, démosle en el ojo al tumor. Pero lo que estoy hablando es solo los ejemplos tal vez más conocidos, más famosos. Miren, esas son listas de diferentes medicamentos desarrollados para diferentes tumores que presenten una falla genética, que presenten una mutación. Todos estos. Este de aquí va a ir muy bien en estos tumores siempre y cuando este gen esté alterado. Y no solo son estos. Aquí está el famosísimo que hablábamos, que de aquí ha sacado un montón de hijitos. Así mismo. Muy bien enfocados hacia el daño. Hacia, como dice la palabra, el génesis o la génesis del problema. Génesis es origen. Entonces, todos estos, en este tumor, expresándose
este gen dañado, este medicamento da un excelente resultado. Que es obvio, estamos atacándole con un tratamiento desastre al tumor. Y miren, otros más. No es uno solo, cada vez son más y cada vez aparecen más y cada vez, por razones obvias, tienen que tener un muy buen resultado. Estamos yendo directo a la raíz del problema. Miren, cualquiera de estos, en este tumor, si tenemos esto, nos va a ir muy bien este. Si en este tumor no tenemos esto, este medicamento no nos va a ir bien. En esto de los tratamientos de precisión, siempre me gusta también hablar un poco de uno de los ejemplos más extraordinarios que hay en la medicina oncológica del siglo XXI, que es el analizar el perfil genético para ver si una persona, en este caso, afecta de cáncer de seno inicial, va a requerir o no quimioterapia. La quimioterapia, como ya decía, y se sabe, la quimioterapia es un veneno. Realmente una persona debe recibir ese veneno, debe recibir 8, 10, 12 sesiones de veneno. Analizando el perfil genético en el cáncer de seno, en su etapa inicial, uno puede leer los genes que se están expresando o no en el tumor y saber con una precisión elevadísima si esa persona va a requerir quimioterapia neoadyuvante o no. Así de simple. Una persona, detectamos tempranamente el tumor, analizamos a nuestro enemigo, le hacemos una disección molecular y vemos, uy, este tumor tiene muchos genes y muchas mutaciones de predisposición a hacerse metástasis, pues bueno, atacarle con quimio. Este tumor no tiene mayores mutaciones en los genes de neoangiogénesis, en los genes de metastásicos, simplemente observación y se acabó, con resultados excelentes, sin tener que haberle puesto veneno a la señora. Alto riesgo, bajo riesgo, solamente con su perfil genético, con resultados extraordinarios. Leer estos estudios es fantástico. Finalmente, el último punto que habíamos puesto, la monitorización. Es un hecho que una persona con un diagnóstico de cáncer va a requerir una monitorización realmente toda la vida. No es como una apendicitis que, bueno, retiramos del apéndice, ya no sangró, la herida cicatrizó bien, no hay infección, hasta luego, gracias, prueba superada. Siempre va a que monitorizar. Sabemos que si una infeliz, una sola célula alcanzó a huir de todos nuestros esfuerzos terapéuticos y se fue a anidar, a esconder en el hígado, se fue a anidar, a esconder en una partecita del cerebro, en un futuro, esa célula será 2, será 4, y en cuestión de años, nuevamente reaparecerá. Esos aparecimientos después de 8, 10, 15 años, se los da, y se da porque ya digo, nuestro enemigo es tan formidable que no necesitamos acabarle el 90%. Si queremos vencerlo, tenemos que acabarlo el 100%. No puede quedar una célula. Una célula viva significará en un futuro que nuevamente vuelva a aparecer. Entonces, ¿cómo podemos monitorizar esa cuestión? Básicamente, si encontramos recidivas, si encontramos resistencias al tratamiento, el componente fundamental es algo a nivel molecular. Alguna mutación, algún cambio, alguna alteración genómica está haciendo que ese tumor no responda ya al tratamiento. No va a responder. Y así le subamos la dosis, ya no responde. Ya se volvió resistente a ese tratamiento. ¿Qué mutación nos está diciendo eso? Antes de que sea muy tarde. Ya detectamos esa mutación, ya no tenemos que estar haciendo ningún esfuerzo. Tenemos que cambiar de medicamento, buscar otro que pueda para ese genoma atacarle y no perder el tiempo, porque lo único que vamos a hacer es, como dice, perder el tiempo encontrando ya recidivas más altas. La monitorización siempre, o la madre de la monitorización, es la imagen. Pues vamos viendo cómo el tumorcito se va reduciendo, cómo las metástasis se van reduciendo, cómo
vamos viendo que las masas van desapareciendo, estamos yendo bien, estamos por buen camino. Otra forma también es sus marcadores tumorales y viendo cómo poco a poco van bajando. Esa ha sido nuestra base para tratar de detectar a tiempo si estamos yendo bien en el tratamiento o tenemos problemas. La imagen molecular nos ayuda un montón. En algunos casos, como en el linfoma, ya el PET-CT es la base para el tratamiento, ya ni siquiera las otras formas de imagen. Pero utilizar marcadores moleculares es mucho más sensible, es mucho más efectivo, es mucho más preciso. Y si mezclamos la posibilidad de buscar marcadores tumorales, no marcadores tumorales, marcadores moleculares, en sangre, simplemente en sangre, ni siquiera tenemos que meternos al hígado, tenemos peor, meternos al cerebro. Nos hace entender que la capacidad que podemos tener de monitorizar cómo va el tratamiento en una persona, cómo continúa su proceso de recuperación, cómo podemos detectar antes de que comience a haber problemas, dificultades, nos habla de que el pronóstico se va haciendo cada vez más claro y más luminoso para estos pacientes. Entonces, en base a lo que hemos estado hablando, a lo que hemos tratado de conversar un poco en esta mañana, vamos a la última pregunta del curso para ver si aprueban o no aprueban. ¿Cuál sería la aplicación más actual, la más potente, la más tuca de la genómica oncológica? 1, en la detección-prevención, o más bien en el diagnóstico y clasificación, o C, en el tratamiento-monitorización. O nuevamente, serán todos, o más bien está en cuestiones de diagnóstico y tratamiento. Vamos con la última votación del curso. Bien, las respuestas. Un 10% dijo no, lo más importante está en detección y prevención. Un 5% por el diagnóstico y la clasificación. Un 5% por diagnóstico, por tratamiento y monitorización. Un 63% en todos. O sea, 2 de 3 dijeron en todo. Y B y C un 15%. La respuesta es esta. En la actualidad, no es en el futuro, no es algo que se está planeando, no es un ensayo todavía en fase 2, no. En la actualidad ya hay, ya existen en el mercado, ya se puede comprar, como comprar una aspirina o comprar un acetaminofén. Existen paneles, recuerden, el análisis de un gen es un gen. El análisis de un panel es el análisis de varios genes. En este caso, un panel de 300 y más genes. O sea, ahí está todo. Prevención, detección, monitorización, diagnóstico, que permiten investigar todo. La respuesta fue 2 de 3, si saben la respuesta. Hoy por hoy, ya digo, no es algo de futuro, no es que sí, en unos 10 años eso va a ser parte. No estamos hablando de una misión a Marte, que sí, que el cohete, que los tantos días de llegar ahí. No, ya no, eso es un proyecto a futuro, la llegada del hombre a Marte. Esto ya es algo actual, ya existe, ya se utiliza, ya es del día a día en otros lados. En caso de un tumor, podemos hacer un panel de genes, utilizar la secuenciación masiva, leer esos genes y saber el perfil genómico del tumor. Y ahí está la respuesta de todo. Diagnóstico, tratamiento, prevención, susceptibilidad, resistencias, etc. Entonces,
Un paciente tiene un tumor, sí, podemos hacer el estudio del tumor. De la biopsia extraemos ADN. Eventualmente, no de la biopsia, analicemos los marcadores moleculares en sangre o analicemos directamente el daño hematológico también en sangre. Y esto ya digo, no es una misión a Marte, es algo común ya en la medicina actual. Y algo común, ¿y cómo podemos saber que es algo común? Pues les traje unos poquitos ejemplos para poder ir entendiendo cómo se hace en la actualidad. Aquí tenemos un caso de Israel, en Israel. Este caso es un cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Vamos a aplicar un perfil genético. La sigla en los estudios siempre es GCP, Genomic Comprehensive Profile, perfil genómico completo. Es lo que se hace. Y verá. Tenemos una paciente, mujer, 51 años. No es fumadora, ahí está. No necesariamente tiene que ser fumador para tener cáncer de pulmón. Diciembre del 2017. Ya, miren, ya vamos hace 3 años. Por eso digo, no es medicina del futuro, ya es medicina actual. La paciente presenta una tos continua, persistente y un dolor pélvico. Se comienza a hacer investigaciones, se comienza a hacer exámenes en enero del 2018. Se hace una biopsia, se encuentran estos marcadores, se encuentran nuestros amigos los patólogos. Se realiza en enero del 2018 un PET-CT. Encontramos estas imágenes aterradoras. Un adenocarcinoma de pulmón pobremente diferenciado, incluso con metástasis cerebrales. Horrible caso. Entonces, síntomas en diciembre de 2017. En enero del 2018 se hace el Comprehensive Genomic Profile, el perfil genómico completo. Y miremos lo que ocurre. Se hace el estudio analiza, como decía, 300 genes. En esos 300 genes encuentra una fusión muy rara del oncogen RET con otro oncogen, el KIF5B. Esa es la mutación madre, porque hay varias, pero esa es la que tiene posibilidades de hacer una terapia dirigida. Este tumor horrible tiene este daño y podemos atacarle con un inhibidor de ALK-RET. Es lo que encontramos en su perfil genético. Y veamos. Miren, esa masa es la que existe en el cerebro en enero del 2018. Esta masa es la que encontramos en el pulmón. Comienza el tratamiento personalizado, la terapia dirigida. En febrero, solo un mes de tratamiento. La reducción brutal de la masa cerebral. La reducción impresionante del tumor pulmonar. ¿Cómo se logra eso? Miren, analizando a nuestro enemigo, conociendo a nuestro enemigo. Nuestro enemigo tiene esta falla, pues vamos a caerle en esta falla. Le caemos con esto, medicina personalizada. Aquí tenemos otro caso, del 2017. Publicado, este caso fue publicado, y aquí es cáncer de seno. He traído unos ejemplos de diferentes tumores. Aquí hay una mutación en el BRCA2 y se hace lo que decía, un genomic profile. Y utilizan biopsia líquida. Entonces, ¿cuál es el perfil del paciente? Una mujer de 55 años. Hay historia en la familia de cáncer de seno. ¿Podría ser un cáncer hereditario? ¿Podría existir en esa familia un gen mutado que va pasando de generación a generación y hace que las personas sean mucho más susceptibles a un tumor? La patología nos habla.
receptor de estrógenos positivos, receptor de progesterona negativo, HER2 negativo. Diagnóstico final. Estamos ante una mujer de 55 años con cáncer de seno metastásico. ¿Qué tratamiento podemos recibir? Miren, esta mujer comienzan y miren, rápidamente. Le dan un tratamiento, no funciona. Le dan otro 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 tratamiento, no funciona. Otro y otro. Es decir, esta mujer le fueron dando varios tipos de tratamientos sin obtener un resultado que sea adecuado, apropiado. Es decir, probemos con esto. No funcionó, probemos con este otro. Probemos con este otro. Se dan. Y no estamos hablando de sitios que se haga una medicina muy de la edad de piedra. Estamos hablando del primer mundo. Hasta otro más estaba ahí escondido. Entonces, 24 meses después de estar tonteando y tonteando y tonteando con tratamientos, mejor hagamos un perfil genético. El perfil genético nos habla de una mutación, esta mutación en el BRCA2. Primero confirmamos que en esa familia no solo esta señora, sino otras personas podrían tener un gen mutado de alta predisposición al cáncer de seno, tomando las medidas necesarias para hacer la mejor prevención y detección temprana posible. Como decía, confirma la mutación germinal. La señora nació con esto, y esto ha sido el que termina generando todos los problemas. Entonces, esta mutación BRCA2, conociendo que existe, es atacada por esta combinación de olaparib más doxorubicina y es la 8ª línea de tratamiento. Miren todos los tratamientos que había recibido antes, durante 2 años sin resultado adecuado. Conocemos a nuestro enemigo, encontramos la mutación madre y miren, 10 meses de tratamiento, de lo que estaba 2 años sin responder a nada, da una respuesta francamente positiva. De crecimiento de la citis, de crecimiento total de los nódulos mediastinales. Después de 3 meses, las lesiones hepáticas se vuelven estables, hay un decrecimiento de nódulos pulmonares. Es decir, 2 años de haberle puesto un montón de venenos sin ningún resultado adecuado. Hacemos un perfil genético. Hecho el perfil genético, encontramos dónde está el punto débil de nuestro enemigo, comenzamos a atacar el punto débil de nuestro enemigo, y lo que no se consiguió en 2 años de 24 meses, en poco tiempo lo hemos conseguido. Desgraciadamente, claro, después de un poco tiempo, 10 meses después de haber hecho el tratamiento, hay una progresión a hígado y pulmones, comienza a aparecer metástasis generalizadas. ¿Qué pasó? Analicemos qué ocurre. ¿Por qué si íbamos tan bien, nuevamente recae? Se encuentra que la mutación es revertida. Ya el tratamiento ya no nos es efectivo porque las células que eran susceptibles han desaparecido y solo quedan otras. Se intenta nuevamente hacer una terapia dirigida, se cambian los medicamentos para tratar de continuar con estos 10 meses que fueron fantásticos. Miren, fue hecha una biopsia líquida. Aquí no nos metimos a ninguna otra cosa. Desgraciadamente, ya el tratamiento ya no dio resultados, ya se reveló una progresión y la paciente fallece. Pero la lección de este caso es, o sea, ¿qué hubiera pasado si esta paciente, en lugar de haber estado 2 años tonteando con tratamientos, se le hubiera hecho un perfil genético en su inicio y se hubiera dado el tratamiento que le fue tan bien desde un inicio? Muy probablemente, me atrevo a pensar yo, que esta no hubiera sido la historia. Muy probablemente los resultados hubieran sido muy diferentes. Otro ejemplo, este es un ejemplo en cambio de España, ¿cuándo digo? Es en el mundo, en el cual nos habla de esto, un primario desconocido.
¿Qué hacemos con un primario desconocido? Uno de los dolores de cabeza más horribles que hay en el manejo oncológico. ¿Cómo es el paciente? Nuevamente, una mujer de 50 años, bueno, ninguna es personas de 80 o 90 años, mujeres jóvenes. Ella sí era fumadora, 10 cigarrillos al día, pero no había historia de alcoholismo. No había tampoco ninguna historia familiar de cáncer para pensar que podría haber alguna cosa por ahí. ¿Cómo se presenta el cuadro? Son 3 semanas de astenia, de pérdida de peso sostenida, un dolor ni siquiera grande, un dolor solo moderado a nivel de tórax y una tos seca intermitente. Es decir, desgraciadamente no tenemos una clínica florida, esto podría ser cualquier cosa. ¿Qué nos dice la imagen? Nuestra amiga, la imagen. Una mamografía y un eco de seno completamente normal. La TAC torácica es terrible. Metástasis múltiples en hígado y en ambos pulmones. Adenopatías biliares, mediastinales, retroperitoneales. Es decir, la imagen ya nos revela que está comprometido el hígado y los pulmones. Horrible desde el punto de vista clínico. Pero no encuentra un posible primario. Se hacen todos estos marcadores, se hacen todas estas biopsias y no se llega a concluir dónde está el primario. Y como sabemos, si no sabemos bien cuál es el primario, tampoco es que podemos dar un tratamiento tan adecuado. La conclusión era un cáncer de origen desconocido, con características de cáncer de seno, con características de cáncer de pulmón, con características de cáncer biliopancreático, ya metastatizado a pulmón e hígado. Y ahora, vamos al perfil genético. Se hace un perfil genético y lo que se encuentra es esto, una amplificación del HER2. El ADN de ese tumor desconocido nos está hablando de sobreexpresión de HER2. Al encontrar eso, lo más probable, con semejante hallazgo molecular, es que es el primario de seno, aunque la mamografía fue negativa, aunque el eco fue negativo. Un foquito infeliz chiquito del seno se escapó y se regó por el cuerpo. Como ya sabemos el punto débil del enemigo, pues ataquemos del HER2. Vamos a darle duro al HER2. Mire, ahí está la tomografía basal, la masa en pulmón. Mire, esa condición de los pulmones. Y ahí está el hígado. Comenzamos el tratamiento dirigido después de 3 meses. 3 meses de tratamiento dirigido. La enorme reducción de la masa pulmonar. La desaparición, mire, de tantos foquitos que había en tórax. La reducción de las masas en hígado. Entonces, respuesta después de 3 meses libre de síntomas provocados por la enfermedad. ¿Por qué? Porque hemos encontrado el primario a nivel molecular y hemos dado el tratamiento preciso. Esa es la oncología de precisión. Y esto, como podemos ver, es ya una realidad. Eventualmente, tal vez en un futuro, podamos tener un gran round en la que presentemos más casos de estos, que son sorprendentes. Esta es una selección de unos 3 casitos nada más en el mundo para ver la potencialidad y la aplicabilidad de la genómica oncológica. De esa manera se podría hacer un manejo más completo, más integral, enfrentando de una manera directa, viendo los ojos a nuestro enemigo, para brindar una mayor esperanza a cada uno de los pacientes afectados por esta horrenda enfermedad. Entonces, hemos visto la genómica, la carcinogénesis, hemos visto la forma de estudiar estos genes, la forma de meternos en genómica, y ahora, juntando los dos, llegamos a este punto.
La medicina en un inicio era cuestión de encantamientos, de demonios, de posesiones, de castigo de los dioses. Posteriormente comenzaron a hacerse los primeros ensayos a ver si los marineros que comían naranjas no les daba escorbuto. Y poco a poco se fue avanzando y hoy por hoy vemos que no solo en cáncer, sino en la medicina en sí, estamos en una nueva era. Desaparecieron los demonios. Ahora estamos en la era de la medicina molecular. Espero que haya podido ser de utilidad estas charlas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Espín. Una excelente conferencia, dándonos luces a lo que hoy en día es la aplicabilidad clínica en oncología de la medicina de precisión. Bueno, de hecho, todas las diapositivas que usted presentó hoy en día con terapias blanco están alineadas a las guías internacionales, ¿sí? Ahora, bueno, hay varias preguntas aquí en el chat que le quiero hacer. Vamos a empezar. El doctor Peter Grijalva pregunta, ¿es decir que con la biopsia líquida podemos investigar primario desconocido con alta especificidad? Podemos investigar primario desconocido, como vimos en el caso. Eventualmente, como todo, podemos tener excelentes resultados, como en el ejemplo, o podríamos no tener tan buenos resultados, pero es una nueva arma. Es decir, como cualquier instrumento que tenemos en medicina, dependiendo del momento, dependiendo de la situación, dependiendo de varios factores, puede ser extremadamente útil o puede ser poco útil. Pero sí, en un primario desconocido en el cual necesitamos tratar de definir de dónde viene, es una opción diagnóstica altamente valedera. Tenemos otra pregunta. En este caso, ¿sí? Andrea Paredes pregunta, ¿qué tan precisa es la biopsia líquida en comparación con la sólida? ¿Se puede usar la biopsia líquida en estadios tempranos? La respuesta es sí, sí, sí. Sí se puede utilizar biopsia líquida en estadios tempranos. Es altamente efectiva si se hace bien, pero bueno, no es lo mismo analizar fragmentos de ADN que salieron del tumor y que están flotando en sangre que analizar directamente la biopsia. En realidad, una de las aproximaciones, porque eso es la medicina de precisión, la medicina personalizada, es ver qué técnica le va más apropiada a este paciente. No es algo estándar. Pero eventualmente la aproximación más, podríamos decir, más apropiada sería analizar directamente de la biopsia donde tenemos un montón de ADN del tumor, estamos en el tumor, y posteriormente poder hacer monitorizaciones con biopsia líquida, porque ya sabemos cuál es la base principal del daño, pero como cualquier instrumento se puede utilizar de acuerdo a las necesidades. Tenemos una tercera pregunta. ¿Se dispone de biopsia líquida en nuestro país y se dispone en Ecuador para qué tipos de cáncer? ¿Y usted cree que se podría aplicar en la salud pública? ¡Guay! ¡Qué buenas preguntas esas! A ver, de disponer, sí se debe disponer. Para eso podrían conversar tranquilamente con nuestros amigos de Roche, que son los encargados del manejo de esta situación. Es decir, de disponer, sí se dispone. ¿Cuáles serían los mecanismos? Eso habría que, como les digo, conversar con la gente de Roche. Bueno, yo les voy a contestar esa pregunta. Ya eso, mejor eso, sí, porque esa parte no sé yo. A ver, bueno, en realidad sí, muchas veces nos toca pedir o solicitar una colaboración con la farmacéutica para que nos ayude en este sentido. Sin embargo, aquí en Ecuador sí se está haciendo biopsia líquida, ¿sí? Tenemos la Foundation Liquid en el país, igualmente que en Boston, a través de proveedores de servicio, ¿no? En este caso, la farmacéutica. Se hace en el Hospital Metropolitano, Quality of Care y BioCells Genomics. Y también se está haciendo en mi hospital, en el Hospital Eugenio Espejo. En realidad lo estamos haciendo solamente para lo que es determinación del EGFR en cáncer de pulmón. Recordemos que nosotros tenemos un departamento de biología molecular. Entonces, en realidad, hoy por hoy solamente lo estamos haciendo para cáncer de pulmón, ¿sí? Bueno, tengo una
tengo otra pregunta. El doctor William Andrade pregunta, buenos días, ¿hay alguna utilidad para hacer tratamiento personalizado en el tratamiento oncológico con radioterapia? Bueno, a esa pregunta sí no puedo contestar porque decir que conozco de algún gen o de algún marcador o algún polimorfismo que nos diga este tumor va a ser más susceptible a un tratamiento por radioterapia o no, la verdad no conozco. Eventualmente podría existir, pero la verdad esa respuesta sí no le puedo ayudar al colega porque no conozco. En realidad, estos perfiles genéticos analizan 300 genes y ahí está metido todo y no es que esos perfiles son específicos solamente para el cáncer de seno, o solamente para el cáncer gástrico, o solamente para el cáncer de pulmón. Son para todos, porque las fallas genéticas suelen ser también comunes. Pero decirle que conozco de un gen mutación específico realmente no podría. Ok, muchas gracias, doctor Spin. Yo tengo una pregunta. Bueno, tengo algunas, ¿sí? Qué miedo. Hablemos de la heterogeneidad a nivel de los tumores, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo tengo 2 lesiones tumorales, a la principal, hablemos de cáncer de pulmón, no puedo acceder a la biopsia principal, sea por sitio de ubicación, sea por comorbilidades, tengo que tomar de la metástasis. En el momento que tengo que tomar de la lesión metastásica, yo podría tener otros marcadores a diferencia del tumor primario. Sí, sí se podrían tener otros marcadores, pero en realidad las mutaciones, como vimos en la primera charla, las mutaciones driver tienen que estar ahí. Las mutaciones principales sí, porque son la madre de eso. Me acuerdo que les decía un ejemplo de una casita que se va cayendo. Se puede caer un cuadro, se puede caer un florero y realmente la casita no se cae. El rato que se cae una viga o se cae un peldaño muy grande, sí, pues se va destruyendo la casa. Entonces, las mutaciones principales sí van a estar en la mutación. Por ejemplo es cuando se busca el HER2 en cáncer de mama metastásico cuando ya se ha hecho una mastectomía. No tenemos ya el primario, pero podemos buscar el HER2 ahí y eso nos da para el tratamiento. Entonces, las mutaciones principales sí. Otras mutaciones pueden aparecer tal vez, pero la que más nos interesa sí deben estar ahí. Tengo otra pregunta. Nosotros sabemos que cuando hacemos terapia personalizada le ofrecemos al paciente el mejor tratamiento porque vamos a dianas terapéuticas. Sin embargo, cuando, por ejemplo, yo ya he agotado la mejor línea de tratamiento en cuanto basado en lo que es un estudio genómico, tengo de alguna manera ya una resistencia a. ¿Por qué se produce este cambio a nivel de las mutaciones? ¿Sí? Esa es la base del crecimiento neoplásico. La célula se replica muy rápidamente. Ya no tiene controles, ya no tiene adecuada reparación, ya no tiene adecuada forma de saber que la célula hija salió con el mismo genoma. Entonces, conforme va reproduciéndose, va generando más daños, más mutaciones, más cambios. Esas mutaciones pueden dar otras situaciones, esas mutaciones pueden dar otras manifestaciones y claro, la persona está recibiendo un tratamiento. Eventualmente ese tratamiento puede estar dando una respuesta parcial. Estamos matando células neoplásicas, pero no las mata todas. Entre las que no se están muriendo, alguna de esas va a tener una mutación que le va a ser resistente al tipo de tratamiento que está. Y después estas células van a comenzar a multiplicarse. Se morirán las susceptibles al tratamiento, pero comienza a crecer una nueva generación de células resistentes. Y así es la base molecular de las resistencias al cáncer. Lo ideal es que el tratamiento responda y vaya y dure muchos años y ojalá podamos matar la mayor cantidad de células. Pero la fortaleza de nuestro enemigo es que con una célula que quede por ahí, esa célula puede volvernos a complicar la vida. Esa es la cuestión. A diferencia, qué sé yo, de una infección bacteriana, que si queda por ahí una o dos bacterias, el sistema inmune les puede comer. En cambio, estas células neoplásicas pueden volver a resurgir y con más fuerza, precisamente porque fueron mutando y adaptándose, porque la base del ADN es la adaptación. Entonces, si algo le está matando, ese ADN trata de adaptarse a que no le mate. Ya. Bueno, aquí pregunta igual la doctora Catherine Simbaña Rivera, ¿no? En Europa el panel para cáncer de pulmón, además de EGFR, tiene AL, ROS, BRAF, PDL1. ¿Se podría considerar que no solo se disponga de EGFR,
sino PDL1 en el país que podría ser de mayor utilidad a la implementación. Bueno, exacto. Nosotros acá en Ecuador, de hecho, tenemos también los otros paneles, ¿no? Tenemos el panel prácticamente completo para lo que es cáncer de pulmón. Tenemos determinación de PDL1, pero sabemos que tenemos que ir en orden de acuerdo al porcentaje de mutaciones, ¿no? Sabiendo que el EGFR son aproximadamente el 25% de pacientes en nuestra población. Luego iríamos con el ALK, que son del 2 al 5%, ¿sí? El ROS1, que es del 1% aproximadamente, ¿sí? Y el PDL1, obviamente, que sería un criterio para aquellos pacientes que no expresen el resto de receptores, ¿sí? Sí, y sí se hace aquí en Ecuador, lo estamos haciendo, no solo en Europa, se lo hace en Estados Unidos, yo creo que es parte de lo que es ahora medicina de precisión a nivel nacional, sí, a nivel internacional, y recordemos que nosotros mucho de lo que hacemos nos basamos en lo que es guías internacionales, ¿sí? Doctor Spin, pregunta el doctor Orestes Campos Venegas, muy interesante, algo totalmente diferente que abre un nuevo camino a la medicina y con mejores resultados. ¿Podríamos hablar medicina de precisión? Muchas gracias. Aparte de esto, nos está preguntando del costo de perfil genómico completo. Los costos no tengo idea cuáles serán, pero siempre hay que analizar no solamente el costo del perfil, sino el costo de las otras cuestiones añadidas. En uno de los ejemplos que les daba, veíamos que a una señora durante 24 meses le dieron diferentes tipos de tratamiento. Eso también es caro y no conseguimos ninguna respuesta. Entonces, ¿hasta qué punto puede resultar más barato hacer una de estas pruebas y ahorrarnos tiempo, ganar precisión, ganar resultados, ganar sobrevida? Es una cosa que es difícil desde el punto de vista, sobre todo de los que manejan las platas. Pero es así mismo como los perfiles de cáncer de mama para ver si reciben o no quimioterapia. Eventualmente pueden resultar carísimos. O sea, si uno ve, uy, vale tanto. Pero si sabemos que le vamos a ahorrar 8, 10, 15 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, que la persona no va a tener efectos colaterales, que va a poder estar trabajando, que va a poder estar en su familia junta y que no va a tener todos los efectos de esos venenos, pues creo que al final, aunque parezca caro, va a resultar barato a la larga. Y yo también pienso que como todo, ahorita podría parecer caro un perfil genómico, pero a la larga, con los resultados, ¿qué es lo que nos interesa? Porque ¿de qué nos sirve dar un tratamiento muy barato si no vamos a tener resultados? Con los resultados, a la larga saldría barato. Otra pregunta personal mía, ¿sí? En cuanto a los tumores agnósticos, sabemos que este tipo de tumores es bastante complicado después de haber hecho todo el rastreo principal, encontrar un posible primario. De hecho, son tumores que pueden presentarse de forma oculta. Nosotros tenemos un panel definido para hacer este tipo de determinación genómica. Y le pregunto esto porque en el último caso que vimos una serie de marcaciones que se les solicitó a la paciente que tenía este tipo de tumor. Y también hago referencia a que usualmente en este tipo de pacientes lo que se prefiere buscar es inestabilidad microsatelital, porque hoy en día con el advenimiento de la inmunoterapia viene a ser uno de los tratamientos de elección, tomando en cuenta que también tenemos que buscar otro tipo de mutaciones, como por ejemplo las mutaciones de NTRK, ¿sí? Que tiene 2 inhibidores de tirosinquinasa que son específicos para este tipo de tumores. ¿Qué puedo decir? O sea, todo tumor tiene una falla genética, todo. No hay tumor que no tenga fallas genéticas. Esos tumores, si podemos rastrear con alguna falla genética que sea muy propia de ese tumor, es una forma de tratar de encontrar el primario. Como digo, tampoco es que segurísimo lo vamos a encontrar, pero es fundamental intentar saber dónde está ese primario. Y si hemos intentado varias formas, pues esta forma de rastreo genómico es una aproximación que podríamos hacer. Y al fin y al cabo, es en sangre, ¿no? No tenemos que hacer una biopsia transquirúrgica o algo por el estilo.
Y segundo, sí, la inestabilidad genómica lo que nos habla es que hay un reparador dañado. La inestabilidad genómica se utilizaba en realidad muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando la secuenciación era muy cara. Entonces, no podíamos encontrar cuál es el gen dañado, pero podíamos saber que era un gen reparador dañado si encontrábamos inestabilidad de microsatélites, comparando la cantidad de microsatélites que existían en el tumor versus la cantidad de microsatélites que existían en un tejido normal. Pero como hablábamos en la anterior situación, ahora la posibilidad de secuenciar un gen es mucho más barata y más precisa. Antes, para investigar cáncer de colon hereditario, se utilizaban inestabilidad de microsatélites, porque claro, investigar tantos genes era una cuestión carísima. Pero hoy por hoy, con la secuenciación masiva, es muy fácil investigar 5, 6, 8, 10 genes de cáncer de colon con resultados más exactos que la inestabilidad genética. Gracias, doctor Spin. Tengo otra pregunta. La optimización de la muestra es clave, sobre todo en cáncer de pulmón. ¿Sería importante realizar en tumores que son de difícil acceso paneles amplios y los resultados por tratamiento personalizado? Esperaría que sean los mejores. Bueno, el panel que yo di en los 3 ejemplos es un panel amplio. En realidad no es un panel dirigido a tal o cual tumor o tal o cual situación. Y la idea es esa. En un panel amplio tenemos más chance de tener resultados más exactos. Entonces, claro, el procedimiento de la toma, la estabilización de la muestra, la extracción de ADN o ARN, no sé, esa parte ya es un detalle técnico que yo, como nunca he trabajado en eso, mal podría meterme a decir, tiene que hacerse de tal o cual forma. Eventualmente uno podría pedir información al sitio que ayuda con este tipo de exámenes, pero no conozco cómo es el mecanismo para tomar la muestra de tal manera que no se desnaturalice el ADN o no se pierda la muestra. Eso sí, no sé. Pero si a mí me preguntan, yo sí prefiero, si estamos extrayendo ADN, hacer un panel amplio para poder tener una visión más grande, más, más general de la situación genómica del tumor antes que tal vez un panel pequeñito, porque podríamos hacer un panel pequeñito dirigido a tal o cual gen, a tal o cual mutación, y de pronto si no nos sale nada. Entonces, yo sí soy partidario mejor de hacer unos paneles bien amplios porque tenemos mucha más chance de encontrar alguna respuesta que nos ayude al tratamiento. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, como preguntaba la doctora Paredes, es importante optimizar las muestras de tejido, ¿no? Sin embargo, recordemos que de alguna manera si se agota la muestra de tejido, tenemos a la mano lo que es biopsia líquida, que bueno, a veces es complejo porque no tenemos, por ejemplo, a disponibilidad inmediata la biopsia líquida, pero sí se puede solicitar mediante colaboración corporativa. Por ejemplo, en este caso, quien nos está ayudando es Foundation Medicine por medio de Roche, ¿sí? No sé si es que alguien tiene una pregunta adicional. Yo creo que ha sido una mañana muy enriquecedora. Nos ha abierto muchas luces, doctor Spin. Creo que siempre es importante todo lo que es la educación médica continua. De esto salen muchas preguntas, la gente aprende mucho, sabiendo que la finalidad de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología es educar, educar, educar y seguir educando a las futuras generaciones y a los médicos que todos los días estamos en la práctica clínica, ¿no? Es bueno extrapolar todo esto que estamos viendo hoy en día, que es la medicina de precisión basada en todo lo que es genómica en cáncer. Les agradezco a todos los asistentes a esta mañana por dejar su fin de semana de lado y dedicarnos a hacer una mañana totalmente educativa. Doctor Spin, gracias por su tiempo, gracias por su magnífica exposición. Lo invitamos a futuras charlas. Gracias por colaborar con la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y gracias también a Roche y a Foundation Medicine por apoyarnos en este tipo de eventos. Gracias a todos. Muchas gracias.
Nadie quiere envejecer, pero todos quieren vivir para siempre. Cuando estamos sanos, nos sentimos invencibles, inmortales, mientras no seamos nosotros los enfermos o viejos. Pero podría llegar el día en el que tú o yo tengamos la esperanza de un milagro. Un día en que el progreso médico sea mucho más avanzado. Por eso, me alegra que los científicos de la medicina y la salud trabajen e inviertan continuamente. No solo tiempo, sino también pasión. Es bueno saber que siempre están presionando para ofrecer un tratamiento personalizado. Personalizado solo para ti y para mí, porque todos somos únicos, con diferentes diagnósticos, diferentes cuerpos y diferentes necesidades. Todos queremos vivir más. Por lo tanto, cuando se trata de nuestra salud, nuestra vida y nuestro tiempo asignado, podemos depender de lo mejor. Nadie quiere envejecer, pero todos quieren vivir para siempre. Cuando estamos sanos, nos sentimos invencibles, inmortales, mientras no seamos nosotros los enfermos o viejos. Pero podría llegar el día en el que tú o yo tengamos la esperanza de un milagro. Un día en que el progreso médico sea mucho más avanzado. Por eso, me alegra que los científicos de la medicina y la salud trabajen e inviertan continuamente. No solo tiempo, sino también pasión. Es bueno saber que siempre están presionando para ofrecer un tratamiento personalizado. Personalizado solo para ti y para mí, porque todos somos únicos, con diferentes diagnósticos, diferentes cuerpos y diferentes necesidades. Todos queremos vivir más. Por lo tanto, cuando se trata de nuestra salud, nuestra vida y nuestro tiempo asignado, podemos depender de lo mejor.